Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos especialmente indicados para adultos, pero también pueden servir para jóvenes. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bien, este es el estudio número 10 de Apocalipsis. Vamos en el estudio 10, se titula La séptima trompeta, correspondiente al día domingo 21 de noviembre de 2021. Recuerde que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierdan, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Bien, vamos a leer una porción de la palabra de Dios relacionada con este estudio. Apocalipsis 11 del 15 al 19. Esperemos que tengan sus Biblias preparadas, hermanos. Empezamos. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y un grande granizo. Amén. Bien, Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, alabado seas por siempre, a ti sea todo honor y toda gloria por todos los siglos. Vamos delante de tu divina presencia para poner este tiempo en tus manos y te damos gracias porque tú permites esto, mi Dios. Perdona nuestros pecados y que esta tu palabra pueda llegar a muchos corazones necesitados. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a entrar entonces a lo que es la introducción para este tema, que es la séptima trompeta. Muy bien. Pues recordemos que hemos visto ya el interludio de tiempo, ¿verdad? El interludio de tiempo en los dos estudios anteriores, previos a la séptima trompeta, ¿sí? El cual comprende las visiones del ángel con el librito y la de los dos testigos, ¿verdad? La perspectiva de la narración ahora regresa al cielo, en donde un ángel tocará la séptima y última trompeta de esta serie de juicios. Muy bien. El tema se divide en cinco subtemas pequeños, y el primero aquí está: el séptimo ángel toca la trompeta, basado en Apocalipsis 11:15, y aquí tenemos el versículo. Dice la palabra de Dios: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Bueno, grandes voces en el cielo, dice, ¿verdad? Ahí posiblemente pertenecen a la multitud de ángeles que rodean el trono de Dios. Ya vimos esto en un estudio anterior. Así lo declara la palabra de Dios también en Apocalipsis 5:11. Si usted va allá a Apocalipsis 5:11, va a encontrar que dice:
Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Ahí tenemos una imagen que podría representar, ¿verdad? Tal vez la cantidad inmensa de ángeles, ¿verdad? Ahí vemos los 4 seres vivientes, las 7 lámparas de fuego, los 24 ancianos y Dios en su trono, ¿verdad? Con relámpagos y truenos. Muy bien. Este gran clamor proclama el hecho de que el gran plan de Dios para la creación y la redención por fin ha entrado en su fase final, ¿verdad? Están por terminar todo el sistema de cosas de este mundo. El proceso de destrucción de los poderes terrenales antagónicos a Dios ya ha comenzado. Así es. El poder y el reino que hasta este momento sigue estando en manos de hombres corruptos y que durante el periodo de la tribulación estará en las manos del anticristo, finalmente pasará a manos de Dios, específicamente en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene un reinado milenial donde el rey va a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, mediante seducción y engaño, fíjese bien, Satanás usurpó el dominio que Dios había delegado al hombre. Sí, Satanás se lo quitó. Tanto así que la Biblia reporta 3 ocasiones en las que Jesús llamó a Satanás, lo llamó como el príncipe de este mundo. Inclusive Satanás le declaró a Jesús que él estaba en capacidad para ofrecerle todos los reinos de este mundo. Si ustedes se fijan en Mateo 4, del 8 al 9, va a encontrar que dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces ahí está asumiendo el diablo que todos los reinos de este mundo son de él, ¿verdad? Porque se los está ofreciendo al Señor Jesucristo. Muy bien, con el sonido de la 7ª trompeta viene el anuncio de que los reinos del mundo usurpados por Satanás, como ya decíamos, ¿verdad?, regresan a las manos de Dios y de su Cristo, o sea, su Mesías. Aquel quien Dios envió no solamente para la salvación de los pecadores, ¿verdad?, sino también para la vindicación del dominio y de la gloria de Dios. Así es. El hecho de que el reino pasará a manos de Dios es un tema frecuente mencionado en la profecía del Antiguo Testamento. Sí, el reino pasará a manos de Dios. Es muy proclamado en la palabra de Dios. Si usted va a Daniel 2:44, por ejemplo, ahí dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahí lo está mencionando, ¿verdad? Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Sin duda, pues que ahí habla del reino de Dios, ¿verdad? Y si usted checa Daniel 7, del 13 al 14, también se relaciona con esto. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Aquí está, ¿verdad?, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí habla otra vez del reino eterno de nuestro Dios. Y finalmente podemos ver Zacarías 14:9, que también se relaciona. Dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Ahí también estamos citando la palabra de Dios bajo este tema de que el reino eterno va a ser de nuestro Dios. Muy bien.
A pesar de que el gobierno terrenal de Jesucristo durará solamente 1000 años, es el reino milenial, ¿verdad? En efecto, a partir de entonces, Él reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Terminado ese reino milenial aquí en la tierra, ya viene el reino que nunca terminará. Bien, el reino de Dios continuará eternamente, fíjese bien, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Así lo dice la palabra de Dios, cielos nuevos, tierra nueva, en donde jamás el control y la soberanía estarán en manos de nadie más que de Dios, ¿sí? Aquí el diablo ya está en el infierno, atado, ya no está libre para hacer ningún daño. Así es. Tema número 2. Los 24 ancianos adoran a Dios. Apocalipsis 11, versículos 16 y 17. Y dice la palabra de Dios: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Bueno, entonces estos 24 ancianos fueron presentados por primera vez en el capítulo 4 de Apocalipsis. Ahí se mencionaron, ¿verdad? Y en aquella ocasión se presentó una hipótesis. ¿Cuál hipótesis? De que estos ancianos bien podrían representar a la iglesia, ¿ok? Que fue arrebatada a los cielos inmediatamente antes del inicio de la tribulación. Esto es importante que lo entienda, hermano, hermana. Entonces la iglesia será levantada de este mundo antes de que empiece la gran tribulación. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque en la tribulación va a haber mucho tormento, mucho sufrimiento. Gracias a nuestro Dios por ese grande amor, ¿verdad? Hacia su iglesia. Bien, en esta escena los ancianos presentan sus alabanzas por la acción final del juicio que Dios y el Cordero están a punto de llevar a cabo, mediante la cual Cristo será Rey Supremo sobre la tierra. Así es. En cumplimiento de lo anunciado en el Salmo 2. Fíjese bien, si usted va al Salmo 2, versículos 8 y 9, va a encontrar que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahí está la promesa, ¿verdad? Para el Mesías y su reino, el reinado del Mesías. Muy bien. En 2 ocasiones el versículo 17 hace mención, este que estamos viendo aquí, el segundo, ¿verdad? Hace mención, el versículo 17, déjenme ver, hace mención del poder de Dios, en 2 ocasiones, así es. Una cuando se refiere a Dios como el Señor Dios Todopoderoso, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso. Y otra cuando dice: has tomado tu gran poder, al final, ¿verdad? En el último renglón. Entonces, en 2 ocasiones hace mención del poder de Dios. El poder de Dios se demuestra aquí tanto en el sentido de la autoridad como en el sentido de la habilidad para hacer su voluntad. Así es, nuestro Dios es todopoderoso. El subtema 3 es justa retribución para todos a Dios. Justa retribución para todos. Muy bien. Entonces, justa retribución para todos. Hasta ahí le podríamos dejar, ¿sí? Apocalipsis 11, 18. Dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, justa retribución. La ira de las naciones aquí nos recuerda la rebelión de las naciones en contra de Dios y de su ungido, anunciada en un salmo.
El 2, el Salmo 2 otra vez, versículos del 1 al 3. La ira de las naciones. Dice la palabra de Dios ahí: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Bueno, aquí están las autoridades de este mundo en contra de nuestro Dios, ¿verdad? Solamente que hay diferencia si comparamos esto del Salmo 2 del 1 al 3 con Apocalipsis, ¿sí? En el pasaje de Apocalipsis, ante la ira de las naciones viene la ira de Dios. Así es, aquí ya Dios le responde. Y llega el momento final en el que cada uno recibirá su justa retribución, como dice el tema, ¿verdad? La ira de los hombres es impotente, mientras que la ira de Dios es omnipotente. Qué gran diferencia, ¿verdad? Entre la ira del hombre y la ira de Dios. La ira de los hombres es malévola. Aquí hay otra diferencia, mientras que la ira de Dios es santa. El momento del cumplimiento de lo anunciado en el Salmo 2 del 4 al 5 y Apocalipsis 6 del 16 al 17 habrá llegado. Muy bien. Fíjese lo que dice esas citas que acabamos de mencionar. Salmos 2 del 4 al 5 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Así de sencillo, ¿verdad? Y en Apocalipsis 6 del 16 al 17, fíjese lo que dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahí ya se dieron cuenta, ¿verdad?, de que para nada les sirve luchar contra el poder de Dios, por supuesto. No hayan dónde esconderse. Aún les piden a las peñas que caigan sobre ellos, ¿verdad? Porque bien se han dado cuenta del poder de nuestro Dios. Fíjese bien. En términos generales, el versículo 18 que estamos tratando ahorita habla de un tiempo en el que Dios dará a cada uno su merecido. Así es. Al final, todos los que temen su nombre, desde el más pequeño hasta el más grande, serán o seremos, ¿verdad? Hay que contarnos, hermanos, seremos recompensados. Y los que destruyen la tierra, pues serán destruidos, ¿verdad? En el griego del Nuevo Testamento, fíjese bien, hay un juego de palabras en el verbo destruir que se utiliza. Esta palabra tiene un doble significado: destruir por completo y corromper moralmente, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre estos dos significados de la palabra. Obviamente, la implicación es que el juicio de Dios sobre aquellos que han llevado a la tierra a la depravación moral es que serán enviados a la condenación eterna. Y esto es bien importante que se entienda. Sí, la condenación eterna es destrucción, mas no aniquilación. Es un sufrimiento eterno. Entonces mejor fuera para esas personas que fueran aniquiladas, ¿verdad? Pero no va a ser así. Es un sufrimiento eterno. Son enviados a la condenación eterna, al infierno, pues. Así es. Subtema 4. Dios muestra el arca de su pacto. Dios muestra el arca, muy bien, el arca de su pacto. Este sería el último subtema. Muy bien, entonces, dice la palabra de Dios, ahí tenemos el versículo, ¿verdad? Dios muestra el arca de su pacto.
dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, ¿verdad? Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahí tenemos el versículo 19. Entonces, este versículo podría estar presentando una antítesis o contraposición entre el templo de Dios en el cielo y el templo de Dios en Jerusalén durante la gran tribulación, ¿verdad? A pesar de que el templo terrenal haya sido profanado por el anticristo, fíjese bien, su contraparte en los cielos refleja la justicia y la majestad de Dios. Por supuesto que el templo en los cielos está intacto, ¿verdad? Así es. Ahora que la hora del juicio ha llegado, Dios descubre su templo celestial. Se lo permite ver a Juan, ¿verdad? En una visión, al apóstol Juan, dando así a entender que con el juicio el final ha llegado también. Con el juicio el final ha llegado también. ¿Ok? El objeto más sagrado, fíjese bien, el objeto más sagrado para Israel en la antigüedad era el arca del pacto, ¿verdad? Que se le permite ver aquí a Juan, el apóstol. Y el arca del pacto pues era algo así, más o menos, mire, más o menos se puede acercar a esta imagen que ve usted aquí. ¿Recuerda que había adentro del arca del pacto? Estaban pues las tablas de la ley, ¿verdad? Estaba el maná del desierto que Dios había provisto a su pueblo, y estaba la vara de Aarón. Muy bien. Entonces, el arca del pacto era el objeto más sagrado para Israel en la antigüedad, en la que entre otras cosas estaban eso que mencionamos, ¿verdad? Pero esas tres cosas, ¿verdad? Estaban. Pero el arca desapareció cuando los babilonios destruyeron Jerusalén. Esto fue en el siglo 6 antes de Cristo. Mientras los israelitas tuvieron posesión del arca del pacto, las regulaciones ceremoniales vigentes impedían que el pueblo viera el arca mientras ésta se encontraba en el tabernáculo o en el templo, ¿verdad? Ya que por mandato divino estaba detrás de varias barreras o cortinas, ¿verdad? Ocultas a los ojos de todos en el lugar santísimo. Este versículo de Apocalipsis nos muestra un cambio asombroso, ¿verdad? Recordemos que acabamos de decir que no la podían ver los hombres esta arca del pacto. Allá en el Antiguo Testamento estaba bien protegida y bien oculta a los ojos, ¿verdad?, de las personas. Pero aquí hay un cambio asombroso. Dios mismo abre las puertas del templo celestial y deja ver hasta lo más recóndito, y muestra el arca como una señal de la manifestación de su justicia al final de los tiempos. Muestra el arca de su pacto. Es significativo que aquí el arca no se le menciona simplemente como el arca del pacto, sino como el arca de su pacto, ¿verdad? El arca de su pacto, ahí lo vemos. Muy bien. Entonces, enfatizando así la autoridad y la soberanía de Dios. Ahora es cuando Dios va a aplicarle su ley a la tierra. Así es. De tal manera que cuando Juan vio el arca celestial, en esta visión contempló algo que ningún ojo humano había contemplado. Qué privilegio para Juan, ¿verdad? Ni siquiera en su representación terrenal por varios siglos, así es. O sea, el arca estuvo mucho tiempo con el pueblo hebreo, con los judíos, ¿verdad? Pero no la podían ver. Si acaso el sumo sacerdote nada más. Muy bien, entonces, no es de sorprender entonces que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, como lo dice el versículo, ¿verdad? Ahí lo vemos.
Todas estas cosas, señales del juicio ineludible e implacable que está por comenzar. Así es. Bueno, antes de que se presenten los detalles de este juicio, fíjese bien, esto es importante que quede claro también. Antes de que se presenten los detalles de este juicio, porque no se han presentado aún, ¿verdad? El juicio de la séptima trompeta. Mediante el derramamiento de las 7 copas en el capítulo 16, va a hablar de un derramamiento de las 7 copas. El texto de Apocalipsis nos muestra otros aspectos importantes relacionados al periodo de la gran tribulación. Entonces, vamos a estar viendo más adelante estos aspectos importantes relacionados al periodo de la gran tribulación. Queda mucho que decir todavía. Dice, y que preceden a la consumación final de los eventos. Aparte del derramamiento de las copas, lo cual ocurre en una rápida sucesión, ¿sí? Rápidamente, en poco tiempo, ¿verdad? La narración, fíjese bien, la narración no avanza cronológicamente. Desde este punto hasta el capítulo 19, desde donde estamos hablando ahorita hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, fíjese, estamos en el capítulo 11. Y del 11 al 19 prácticamente no transcurre mucho tiempo. Todo se da rápido, ¿sí? Entonces es importante entender eso. Hasta el capítulo 19 con la segunda venida de Cristo, donde trata ahí, ¿verdad? En el capítulo 19. De tal manera que los eventos y las situaciones que se presentan a continuación se dan simultáneamente con los sellos y las trompetas. Simultáneamente con los sellos y las trompetas. En un mismo tiempo, pues, ¿sí? Bien, y así llegamos al final de este estudio. Ahora seguramente usted tiene respuestas a interrogantes como las que siguen a continuación. ¿Verdad? ¿Qué acontecimiento trae el sonido de la séptima trompeta? ¿Se acuerda? ¿Qué acontecimiento trae el sonido de la séptima trompeta? Bueno, yo creo que ya se acordó, ¿verdad? De que este reino le es quitado a Satanás, el usurpador, ¿verdad? Porque Dios se lo había dado al hombre y Satanás, como dijimos, se le dice el príncipe de este mundo, pero Dios lo vence y empieza el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente el reinado por la eternidad. Muy bien, número 2, ¿cuánto durará el reino terrenal de Cristo? Facilita, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 1000 años, ¿verdad? Seguramente lo pensó. Número 3, ¿en dónde continuará el reino de Dios por la eternidad? Bueno, después de ese reino milenial en la tierra, ¿dónde continuará? ¿Se acuerdan? ¿Dónde continuará? En los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo nuevo, ¿verdad? Ahí continuará, acabamos de ver hace un ratito. ¿Cuándo la iglesia será arrebatada a los cielos? ¿Sí? ¿Cuándo la iglesia será arrebatada a los cielos? ¿Se acuerda que les decía, esto es bien importante que lo entienda y es gracias al grande amor de nuestro Dios por su iglesia? ¿Cuándo será arrebatada? ¿Antes de qué acontecimiento? Antes de la gran tribulación, así es. 5. ¿A dónde serán enviados los que destruyen la tierra, que la han llevado a la depravación moral? ¿Se acuerda?
¿Serán aniquilados? ¿O a dónde serán enviados? A la condenación eterna. Es decir, al infierno, ¿verdad? Al infierno. Bueno, tristemente, pero así está escrito, porque nunca entendieron, ¿verdad?, acerca de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Es triste, pero bueno. Vamos a hablar un poquito más de la 4. Dice, ¿cuándo la iglesia será arrebatada a los cielos? Bueno, es bien importante, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Entender, ¿verdad? ¿Quiénes somos la iglesia? Pues todos los que la formamos, ¿verdad? Somos personas los que formamos la iglesia. Y pues muy posiblemente a nosotros no nos toque llegar a aquellos tiempos del fin, ¿verdad? Pero la promesa es que Cristo vendrá por su iglesia. ¿Es usted parte de esa iglesia que será levantada antes de los grandes tormentos de la gran tribulación? Si es así, felicidades, qué bueno, lo felicito. Pero si no es así, hay una manera tan sencilla de pertenecer a la iglesia de Dios, ¿verdad? Simplemente, como dice la palabra de Dios, que todos somos pecadores. Declárese pecador ante nuestro Dios, arrepiéntase de esos pecados, pídale perdón a Dios y le perdonará. Y por supuesto, imprescindible que le abra las puertas de su corazón a Cristo y que lo deje entrar como Señor y Salvador de su alma. Y listo. Por supuesto, hay que tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y dónde encuentra usted la voluntad de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y ahora sí está el cuadro completo, el círculo entero, ¿verdad? Podríamos decir también, para que usted pase a formar parte de la iglesia de Dios y no le toque ir a ese lugar de tormento, ¿verdad? A la condenación eterna. Lo podemos ver como muy lejano tal vez, o como algo increíble, pero solamente hay dos caminos, definitivamente, cuando dejamos este mundo: la gloria de Dios o esa condenación eterna. Aquí abajo le dejamos más detalle de esto para que lo atienda. Si usted no ha hecho esta profesión de fe, para formar a ser parte de la iglesia de Dios, lo invito a que lo haga. Sería lo más importante que usted haga en toda su vida, sin duda alguna. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos el estudio número 11 de Apocalipsis, ¿verdad? Así es, un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú has hecho posible. Pues te pedimos que esta tu palabra pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados. Y gracias, Padre, por tu grande amor, porque tú nos evitas grandes sufrimientos, mi Dios, como esa gran tribulación. Gracias por tu divino amor, y permite que las personas que atiendan este estudio ablanden su corazón, mi Dios, y sean entregadas a ti si no lo han hecho, para salvar su alma por la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.